Lección 11. Para el 14 de junio de 2025, Ruth y Esther. Sábado 7 de junio. ¿Te has preguntado por qué dos mujeres, Ruth y Esther, tienen historias tan poderosas que siguen inspirando a millones incluso hoy? En este video descubriremos cómo sus vidas no solo revelan el amor redentor de Dios, sino que además prefiguran los últimos eventos proféticos que nos esperan. Verás cómo Ruth representa la esperanza restaurada y cómo Esther encarna la valentía en tiempos de crisis. Este no es solo un repaso histórico, es un llamado a entender el gran conflicto espiritual en el que tú también estás involucrado. Para memorizar. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5:2. Esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes, cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones: Ruth y Esther. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Boaz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. La otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero donde se entera de un complot para destruir a su pueblo y se ve empujada al escenario principal del drama que se desarrolla para salvarlo. En la profecía, una mujer simboliza al pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera Él a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres, cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios, y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias. Lección 11. Domingo 8 de junio. Hambre en la casa del pan. Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que a. Dios no existe, b. es impotente para impedir que ocurran cosas malas, o c. no le importa que suframos. Sin embargo, muchas de las historias de la Biblia proveen abundantes evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin coartar la libertad humana. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Lee Ruth 1:1 al 5. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y qué las causó? ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? El enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o del alimento. La abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva: «Puedes comer de todo árbol del huerto». Génesis 2:16. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso, pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán. Génesis 3:19. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente, debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es indecible.
La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Incluso después de 6.000 años de pecado y muerte, ¿cómo sigue revelando la tierra las maravillas del amor y el poder creador de Dios? Lunes 9 de junio. Lección 11. Ruth y Boz. Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, amargura, en hebreo, a causa de la amargura que le había sobrevenido. Ver Ruth 1:20. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son sombrías y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo de las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Lee Ruth 2:5 al 20. ¿Por qué es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato? ¿Por qué fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor una noticia tan buena? Noemí había sido desposeída y no podía tomar posesión de la tierra de su esposo Elimelec sin la ayuda financiera y legal de alguien de su familia. Ella esperaba que Ruth pudiera casarse con un pariente cercano de su difunto esposo y concebir un niño que perpetuara el linaje de Elimelec. Dios había hecho una provisión en Israel para que los desposeídos reclamaran su herencia en la tierra prometida. Un pariente cercano podía redimir la tierra en favor de ellos. Si alguien no podía pagar sus deudas y reclamar su participación en la herencia de Israel, un pariente cercano podía hacerlo en su lugar. Si tu hermano se empobreciere y te vendiese parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará todo lo que su hermano haya vendido. Levíticos 25:25. El descubrimiento de que Booz no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente, fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Booz es un tipo de Cristo, no solo nuestro Creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, en un ser humano real, de carne y hueso. He allí una de las razones por las que vez tras vez se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Mateo 12:8, Marcos 8:31, Lucas 22:22, Juan 3:14. Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensan que quizá nos deje entrar en el cielo si logramos tildar todas las casillas correctas en un cuestionario moral, pero que aún así lo hará a regañadientes. La imagen de Cristo revelada en la persona de Booz desplaza por completo esas nociones erróneas. Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino también nos quiere como su esposa. Trata de comprender que el Creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, sino también murió por ella. ¿Cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia? Lección 11. Martes 10 de junio. Booz como redentor. Booz se enamora profundamente de Ruth y desea casarse con ella, pero existe un obstáculo importante para ello. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Si consideramos a Booz como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también tiene cierto derecho: Satanás. ¿Qué revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto de la humanidad? Job 1:6-11, Mateo 4:8-9, Judas 1:9, Lucas 22:31. Cuando Satanás apareció en el concilio celestial, dijo a Dios que venía de rodear la tierra y andar por ella. Job 1:7. Y cuando Dios le preguntó si se había hallado en el justo Job, Satanás lo reclamó como uno de los suyos, sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios. Es decir, que Job
solo seguía a Dios por conveniencia. Según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser benévolo con él. El libro de Judas contiene una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo. Deuteronomio 34:6. Aunque no tenemos todos los detalles, la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 511. Cristo refutó la afirmación de Satanás, y Moisés fue resucitado. Ver Mateo 17:3. En Ruth 4:1 al 12, Booz viaja hasta el portal de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente más cercano. Los ancianos se reúnen y, finalmente, se intercambia una sandalia, símbolo de pertenencia o propiedad. La puerta de un pueblo era el lugar donde se decidían los casos. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo o representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7:13, 14, 22, 26 y 27. No debemos pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que éste se realiza en favor de los santos, pero solo porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como Booz lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. Miércoles 11 de junio. Lección 11: Amán y Satán. La historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder, y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio, por encima de todos los demás príncipes. Esther 3:1. En Ezequiel 28:11 al 15 e Isaías 14:12 al 15, se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Mateo 4:8, 11. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor, y por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maraville y adore a la bestia. Apocalipsis 13:3-4. Entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquél consideraba su derecho, ya que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Por lo tanto, se llenó de ira, Esther capítulo 3 versículos 5 y 6, y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra. Lee Esther 3:1 al 14, Apocalipsis 12:14 al 17 y Apocalipsis 13:15. ¿Qué paralelismos encuentras entre estos pasajes? ¿En qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios? El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular,
la convertirá en objeto de execración universal. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 673. Piensa en las cosas pequeñas que ponen a prueba tu fe ahora. Si cedes en esas cosas pequeñas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Lección 11. Jueves 12 de junio. Para esta hora. Existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Se avecinan tiempos difíciles, y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y en las dificultades, en lugar de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad. Aunque Dios no oculta el futuro y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto, es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. En el patrón general que sigue la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero luego nos da esperanza. Algunos han contemplado las predicciones de una crisis final, el tiempo de angustia de Jacob, con temor y temblor. Sin duda, los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios. Pero, así como la predicción de tiempos difíciles es confiable, también lo es la promesa de liberación. En Apocalipsis 12, el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye a una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama, y a la que Dios utiliza poderosamente para salvar a su pueblo. Lee Esther 4:13 y 14, 5:1 al 3 y 9:20 al 28. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. Después de que los 1260 días de la Edad Oscura llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado, comparar con Apocalipsis 12:14, para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo, los mensajes de los 3 ángeles. Al igual que Esther, estamos aquí para esta hora. Esther 4:14. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Todo resultó bien para el pueblo de Dios en el caso de la historia de Esther, pero no siempre es así, al menos a corto plazo. ¿Por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo de las cosas para mantener viva nuestra esperanza en Cristo? Viernes 13 de junio. Lección 11. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El primer rey de Israel, en las páginas 653 a 668 del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de iglesia perseguidores conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. Al no poder presentar un "así dicen las Escrituras" contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Con el fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla, se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Elena de White, Profetas y Reyes, páginas
444-445. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué permite Dios que su pueblo afronte tiempos difíciles? 2. ¿Cómo puede prepararse el creyente para cualquier dificultad que pueda surgir en relación con su lealtad a Cristo? ¿Dónde encuentras esperanza en medio de las circunstancias difíciles? 3. ¿Por qué tenemos la tendencia a detenernos en los eventos sombríos anunciados en la profecía y permitir que eclipsen el panorama más amplio y luminoso de sus buenas noticias? 4. Una amiga acude a ti después de leer el Apocalipsis y te confiesa que le parece aterrador. ¿Qué enfoque utilizarías para ayudarla a comprenderlo mejor y a tener paz? 5. Alguien dice: no creo que Dios me ame, pues he hecho cosas muy malas. ¿Qué le responderías? ¿Cómo influyen las historias de Ruth y Esther en tu perspectiva? Si este mensaje te ha tocado el corazón y quieres seguir profundizando en el plan profético de Dios y en su amor redentor, te invito a suscribirte, compartir este video, dejar tu comentario sobre lo que más te impactó y no olvides darle like para que más personas puedan ser bendecidas con esta verdad.